Bueno, pues si quieren vamos empezando con la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar el seminario del día de hoy. Y Jaime Más nos va a hacer el favor de presentar a Juan. Gracias, Jaime. Gracias, gracias, Leonardo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ok, buenas tardes, estimados colegas y amigos. Es un placer poderlos saludar, aunque sea por estos medios cibernéticos. En esta ocasión, para mí es verdaderamente es un gusto y un placer el poder presentarles al doctor Juan Jicotencatl. Juan y yo tenemos una historia larga que nos podríamos tardar un rato en contar, ¿no? Pero brevemente me gustaría comentar un par de puntos importantes en relación con el trabajo de Juan. Juan llegó a mi laboratorio por ahí del 2001. Él llegó al laboratorio egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que obtuvo el grado de biología. Llegó todo despistado a mi laboratorio y poco a poco con el tiempo se fue enganchando. Fue una época, debo decir, una época muy divertida y muy interesante que vivimos juntos en el laboratorio. Fue una época en la cual tuvimos una colaboración muy estrecha con Rolando Castillo en el Instituto de Física de la propia UNAM, donde estudiamos de manera muy interesante. Para mí fue una cosa realmente original el poder estudiar monocapas de LAMWIR y meternos a la estructura de las apolipoproteínas. Publicamos una serie de trabajos bien interesantes con Juan. Juan se gradúa en mi laboratorio como doctor en ciencias biomédicas. Este fue en el 2005. Y a partir del 2005, entre el 2005 y el 2008, Juan se va a hacer un postdoctorado a la Universidad de Arizona. Este postdoctorado fue muy importante para él porque llevaba una base muy sólida de conocimiento de estructura de proteínas. Llegó a un laboratorio donde pudo conjuntar muy bien todo esto que aprendió de estructura de proteínas con el campo de la microbiología. Para él fue muy importante estos 3-4 años que estuvo en la Universidad de Arizona entre 2005 y 2008. Regresa directamente de la Universidad de Arizona ya como cuasi experto en microbiología clínica. Regresa al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Él ingresa en septiembre del 2008 y a la fecha sigue trabajando ahí. Actualmente tiene una jefatura. La jefatura, creo que la jefatura de infecciones intestinales, algo así, ¿no? En fin, su área de estudio en el hospital, sí, doctor. Sí, ¿verdad? En el hospital infantil se ha básicamente concentrado en aspectos estructurales de proteínas, que fue diría, su línea principal de trabajo desde el doctorado, y aspectos estructurales y funcionales de este grupo de proteínas que conocidas como las adhesinas fimbriales. Y esto totalmente relacionado muy directamente con patógenos nosocomiales. Yo puedo atreverme a decir que actualmente, después de todo este tiempo que ha trabajado Juan en el Hospital Infantil de México, creo que se ha convertido en uno de los expertos nacionales en bacteriología pediátrica clínica. Es uno en CONACYT, creo que le da mucho trabajo como experto en este tipo de temas. Actualmente pertenece a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ya tiene un montón de publicaciones, más de 70 publicaciones, ya graduado un montón de estudiantes. Yo les platico esto con asombro porque para mí ya pasaron 20 años y desde que llegó a mi laboratorio, y con esto uno solamente puede decir que pasa el tiempo, ¿no? Y pasa el tiempo y uno ve este tipo de historias de manera muy agradable, ver cómo Juan ha florecido realmente en México con su trabajo muy importante. Y el día de hoy
Ustedes ya tienen en pantalla su plática. Básicamente nos va a hablar sobre infecciones del tracto urinario pediátrico en México y de alguna manera la experiencia que ha tenido él con este tipo de trabajo en términos de qué ha pasado con la población pediátrica en nuestro país. Juan, es un placer tenerte de nuevo con nosotros en el instituto y la palabra es tuya. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Jaime Mas. La verdad es un honor recibir esas palabras. Siempre lo he considerado un mentor, un investigador, un científico que he adorado toda mi vida. Y efectivamente, la historia es larga y podríamos pasar mucho tiempo tomando quizá un café y platicar de esas historias. Y sin embargo, lo único que me resta decir es que me siento muy agradecido con usted por todas esas enseñanzas y por su dedicación que tuvo durante mi formación. La verdad, muchísimas gracias, doctor. No, Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, se te escucha. Sí, se escucha. Ay, ¿esto qué? Es que apagó su micrófono. Juan, tienes el micrófono apagado. Y ya no se ve la pantalla tampoco. Ahora sí ya desapareció por completo. Ya. El micrófono abajo a la izquierda. Pero tampoco está en pantalla, ¿no? Ya apareció. Creo que tenía problemas con la conexión. Así es, les pido una disculpa enorme si escuché. A ver, muchísimas gracias, doctor, por estas palabras. La verdad es un honor recibir los comentarios que usted tiene hacia mí. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 Sí, es una historia muy grande. O sea, yo llegué muy joven en su laboratorio y sí quiero decir que el doctor Jaime Mas formó y es parte importante de mi formación académica. Algo que aprendí de él es que uno siempre tiene que ser agradecido con la vida y con la gente que pasa en nuestra formación. Lo único que le quiero decir, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Parte de lo que soy académicamente se lo debo a usted y lo puedo decir abiertamente. En usted encontré un camino a seguir desde el punto de vista académico. Y como le dije en algún momento, en el momento que me asignaron ser miembro del sistema investigador nivel 3, dije, gracias, doctor, porque siempre lo he admirado y porque tuve ese tiempo y esa dedicación para tener esta formación. La verdad es un halago haber trabajado en su laboratorio. Y bueno, ya para entrar un poco en materia de lo que estamos haciendo, efectivamente, finales de 2009, después de realizar el postdoc, me invitaron a trabajar en el Hospital Infantil de México y lo primero que visualicé es que el Hospital Infantil de México es un hospital de tercer nivel, es un hospital pediátrico que ingresan pacientes de recién nacidos hasta niños menores de 17 años. Y ingresan al hospital por diferentes manifestaciones clínicas, pasando por trasplante renal, trasplante de hígado, trasplante de corazón.
pero muchas de estas manifestaciones clínicas o muchos de estos pacientes, sus tratamientos se complican precisamente por la presencia de las infecciones de atención a la salud o comúnmente conocido como infecciones nosocomiales. Dentro de estas infecciones, uno de los problemas principales en todos los nosocomios son las infecciones del tracto urinario por Escherichia coli uropatogénica. ¿Y qué es lo que lo hace relevante estas infecciones y esta bacteria? Pues resulta que la resistencia a diferentes clases de antibióticos hace que sea muy difícil de erradicar estas infecciones. Y no solamente eso, resulta que lo que implica es que puede prolongar la estadía del paciente, los costos se incrementan y además el riesgo de salud que adquieren estos pacientes. Después de visualizar esa parte, decidí trabajar con esta bacteria, por lo cual les voy a hablar de forma breve de lo que estamos haciendo en los últimos 8 o 10 años aquí. Y para ello voy a comenzar con la descripción general. Pues resulta que Escherichia coli es una bacteria que se ha dividido en dos grandes grupos. Las Escherichia coli diarrogénicas, las Escherichia coli extraintestinales. Dentro de las Escherichia coli diarrogénicas hay 6 grupos o 6 patotipos conocidos comúnmente. Cada uno de estos patotipos colonizan diferentes sitios a lo largo del intestino delgado, intestino grueso, o en el caso de las extraintestinales, desde la uretra pasando por vejiga y puede ascender hasta riñón, y si esto se complica y hay una falla renal, puede pasar por torrente sanguíneo. Cada uno de estos patotipos y cada una de estas bacterias tienen rasgos distintivos específicos que les permiten colonizar también sitios específicos de manera. Por ejemplo, pondré algunos ejemplos. Escherichia coli hemorrágica es una E. coli que ha sido aislado principalmente en países de primer mundo, llámese Estados Unidos, Inglaterra, Japón, perdón. Y sus principales factores o características o rasgos patogénicos son que esta bacteria tiene 2 toxinas, la Shigatoxin 1, la Shigatoxin 2. Necesitas compartir la pantalla. Ok. La Shigatoxin 1 y la Shigatoxin 2, pero no solamente contiene esas 2 toxinas que son responsables de la secreción, digamos, síndrome urémico hemolítico, que es diarrea con sangre. Tiene otros factores de virulencia como la producción de fimbrias. Estas fimbrias son conocidas como pili tipo 4. Estos pili tipo 4 se caracterizan principalmente porque juegan un papel muy importante, esencial en la colonización de la bacteria. Se ensamblan en forma de cabellos largos. La ausencia de estas estructuras hace que la bacteria pierda de manera significativa su capacidad de poder colonizar y por lo tanto causar un daño en su hospedero. Tenemos otras 5 patotipos. Tenemos la E. coli enteropatogénica, la enterotoxigénica, la agregativa, la de adherencia difusa y las enteroinvasivas. Estos 5 patotipos son E. colis que se presentan de manera común en países de vías en desarrollo o países como México. En el caso, por ejemplo, de la Escherichia coli enterotoxigénica, es la E. coli más prevalente en México y es la responsable de la diarrea acuosa en niños menores de 5 años o en individuos de la tercera edad. Se caracteriza también porque tiene 2 toxinas, que es la toxina termolábil y la toxina termostable. Pero no solamente eso, esta bacteria tiene el mayor número de factores de colonización, tiene más de 25, pero entre esos 25 factores de colonización, tiene un factor de colonización llamado CC21 longus. Este es exclusivo únicamente de las Escherichia coli enterotoxigénicas. ¿Qué función tiene esta fimbria? Pues resulta que esta fimbria media de manera importante la unión de la bacteria a su hospedero, pero únicamente a células intestinales. En el caso de las E. coli, las enteropatogénicas o las EHEC, tienen otro rasgo diferente. Un rasgo, por ejemplo, tiene la región Lee, que es locus enterocytophasmin. Esta región Lee contiene diferentes compartimientos y una gran variedad de genes que codifican para diferentes factores de colonización. Y tenemos los otros patotipos. Los otros patotipos se caracterizan principalmente porque forman un tipo de agregación, un tipo de unión muy peculiar. En el caso de las E. coli
extraintestinales, encontramos dos tipos de bacterias, las meningitis neonatales y las Escherichia coli uropatogénicas. Les había comentado que coli uropatogénica es una bacteria de relevancia clínica en los nosocomios. Generalmente ingresa por lo que es la uretra, asciende lo que es vejiga y posteriormente asciende lo que es el riñón, con la posibilidad, si encuentra las condiciones, para migrar a lo que es torrente sanguíneo. Pero no únicamente, por ejemplo, UPEC está asociada a las infecciones del tracto urinario. Existen básicamente dos tipos, o se ha diferenciado dos tipos de infecciones del tracto urinario: las citus no complicadas y las citus complicadas. Los rasgos o los factores de riesgo para ambos casos son muy peculiares. Los factores de riesgo para la citus no complicada se da principalmente en mujeres en edad reproductiva, en adultos mayores y en niños menores de 5 años. En el caso de la citus complicada, se presenta principalmente en catéter urinario, en pacientes inmunosuprimidos, en mujeres con anormalidades del tracto urinario y principalmente también, o de manera importante, ante la exposición a los diferentes antibióticos. Podemos ver dos diagramas, un diagrama del lado izquierdo y derecho, y alrededor del 75% de estas infecciones del tracto urinario están asociadas a la citus, Klebsiella está asociada a las citus no complicadas, y un 65% de UPEC a la citus complicada. Tenemos otros patógenos nosocomiales que también son importantes, pero que su distribución en cuestiones de porcentaje es menor. Estamos hablando desde el 6% hasta el 1%, pasando con Klebsiella pneumoniae hasta Cándida o especies de Cándida. ¿Cómo coloniza Escherichia coli uropatogénica, comúnmente conocido como UPEC? Pues resulta que el 80% de todas las infecciones son itus de comunidad, es decir, que no están dentro de un nosocomio, y el 50% son itus nosocomiales. ¿Cómo es que se adhiere? ¿Cómo es que coloniza? Primero coloniza, les había comentado, la parte de la uretra y se le conoce como uretritis, la parte de la vejiga, que se conoce como cistitis, o los riñones por pielonefritis. Esta bacteria produce una gran variedad de adhesinas, muchas toxinas, afecta a mujeres y a niños, a pacientes inmunocomprometidos, a adultos mayores y sobre todo cuando hay una intervención de cateterismo. La patogénesis de esta bacteria comienza de la siguiente manera. Pues resulta que generalmente una infección de itus sucede por el aseo es mal hecho, o sea, no hay un buen aseo, y entonces la contaminación viene del área periuretral, llega a lo que es la uretra, en la uretra coloniza, y después de alcanzar cierto grado de maduración durante la colonización, esta puede migrar a lo que es en la vejiga. En la vejiga hay varios ligandos o receptores que reconocen a la bacteria a través de una adhesina llamada FIMH. Esta adhesina FIMH interacciona con una proteína que se llama uroplaquina. La vejiga, el 80% está constituido por esta proteína. Dentro de la vejiga hay una respuesta inflamatoria y sobre todo después de esta interacción viene una exacerbación, una sobreexpresión de una proteína conocida como fibrinógeno para favorecer el desarrollo de estas microcolonias, la formación de biopelículas. Posteriormente, la bacteria puede ascender a lo que es riñón. El cómo asciende no se sabe exactamente. Se ha considerado, varios autores han considerado que puede ser una acción mecánica, es decir, cuando una mujer, por ejemplo, se mantiene mucho tiempo ante una respuesta de orinar y la persona no lo hace, generalmente hay una acción de reflujo y es justo en donde en momento las bacterias pueden migrar. Hay otras teorías en donde la bacteria puede estar expresando estructuras flagelares, estructuras en forma de fimbrias que le permite anclarse de manera eficiente a lo largo de estas partes tubulares para poder de los conductos para poder ascender en el riñón. Ya en el riñón, antes de eso les quiero comentar que si esto se sigue exacerbando, la formación de estas microcolonias en la superficie de las vejigas, la posibilidad de que la bacteria pueda invadir es altísimo, y una vez que invade, la bacteria intracelularmente puede formar microcolonias y hacer un ciclo de vida y posteriormente migrar.
en la parte del riñón únicamente coloniza y no se ha descrito que esta bacteria pueda estar internalizándose o pueda estar dañando de manera intracelular los tejidos de la vejiga. Si la parte renal falla, la posibilidad de que pueda pasar la bacteria es altísimo y esta pueda migrar lo que es torrente sanguíneo y causar un fenómeno que se conoce como bacteremia, es decir, la bacteria en la sangre. Y si esto continúa, puede llegar a causar hasta sepsis, y una vez que causa sepsis, seguramente el paciente muere. De manera muy general, le puedo decir que una cepa, de acuerdo a varios estudios recopilados de una cepa de UPEC, contiene el flagelo, que es un elemento, un apéndice móvil, flexible, que le permite a la bacteria moverse. Contiene la cápsula, que se han descrito 4 principalmente, K1, 5, 30 y 92. Esta cápsula, generalmente, la bacteria genera un entorno poco permeable, y esto le permite a la bacteria poder resistir el efecto, la acción de los antibióticos, y por lo tanto esto le favorece a la bacteria su supervivencia. Tenemos a los receptores de hierro, tenemos varios. Estos receptores le permite captar estas moléculas para llevar a cabo la división bacteriana, o las exotoxinas, que son las alfa-amilosinas, CNF1, CDTB, SAT-PI, que son los que más se han descrito en esta bacteria, o las fimbrias. Tenemos la fimbria JAK1, JAG1, JFC1, F1C, la fimbria tipo 1, la fimbria P, la fimbria S y otras más. Les puedo comentar hasta antes de comenzar con estos estudios, se había descrito otra fimbria que se llama Curly, y se había descrito que había aproximadamente un 12% de las cepas contenían esta fimbria. Eso fue muy interesante, y fue lo primero que observé cuando empecé a trabajar con estas fimbrias, y la historia un poquito más adelante se los voy a comentar. Desde otro rasgo muy importante que tienen estas bacterias y que han descrito, por ejemplo, Clemon o Mowley, grupos muy fuertes que trabajan con UPEC, es la filogenia de estas cepas. Y ellos han determinado 4 grupos filogenéticos. Estos 4 grupos filogenéticos se conocen como B2, D, B1 y A. La distribución de estos grupos de estos 4 grupos filogenéticos, de acuerdo a estos estudios, han permitido diferenciar que las cepas, tanto cepas de comunidad como las cepas clínicas. Para el caso de las cepas clínicas, se han asociado principalmente con los grupos filogenéticos B2 y el grupo D. Para las cepas de comunidad, se han asociado al grupo filogenético B1 y al grupo A. En el lado derecho podemos resumir todos los factores de virulencia, incluyendo toxinas, sideróforos y fimbrias. Entonces, estos son rasgos muy importantes que tienen cepas clínicas y que están asociados con el paciente. Pero, ¿cómo es el mecanismo de patogenizar de Escherichia coli uropatogénica? Realmente no se sabe con exactitud cuál es el mecanismo. Se han propuesto algunas. Que la bacteria, bueno, lo que están viendo esta parte es una representación esquemática de las células de cúpula, células de sombrilla y células transicionales de un corte que pudiera tener la vejiga, y en la parte de abajo, una representación esquemática de la superficie del riñón. Les comentaba que se han propuesto algunas teorías. Que la bacteria puede ingresar a través de la producción de los lipopolisacáridos. Se sabe que LP025 es la más común en Escherichia coli uropatogénica y que es reconocida por el receptor TLR4. Ingresara intracelularmente, esa sería una vía. Tenemos el pili tipo 1. Este pili tipo 1 les comentaba que son estructuras o apéndices largos, flexibles, que se ensamblan alrededor de la bacteria, y que en la parte distal o en la punta de estas fimbrias se encuentra una proteína que se llama FIMH. Esta proteína FIMH interacciona con la uroplaquina, o puede ser a través de un proceso de endocitosis en donde hay un rearreglo del citoesqueleto. Intracelularmente se lleva a cabo la acción de algunas moléculas como AC3 o Rho, GTPasa, para llevar a cabo la formación de microcolonias. En algunos casos se ha descrito
que después de madurar después de cierto punto de maduración de estas microcolonias o las comunidades intracelulares bacterianas, estas son exfoliadas, es decir, las bacterias salen intracelularmente y una vez que están fuera hay una expulsión de hierro y viene la acción, por ejemplo, de una alfa-hemolicina conocida como HeLa. Cuando activa o cuando se activa esta toxina, lleva a cabo un proceso de inflamación, un proceso de apoptosis o un proceso de exafolación. Si este proceso no sucede, la bacteria se ha descrito que puede volver a ingresar puede volver a ingresar intracelularmente para hacerlo N veces y causar un daño muy importante a su hospedero. En el caso de UPEC colonizando lo que es el riñón, se ha descrito que se lleva a través de la interacción de la fimbria P a través de una proteína que tiene en la punta, que se llama PAPG2 y que interacciona con globócidos o a través de los LPS vía TLR4. Entonces, básicamente son las propuestas que se tienen, pero realmente no se tiene con exactitud cuál es el mecanismo de esta bacteria. Para esto, y después de describir ya varios atributos patogénicos que tiene esta bacteria, nosotros con mi grupo de trabajo decidimos trabajar con esta bacteria y asociarnos o hacer una correlación con los clínicos. Créanme que es muy interesante, muy importante, porque tienen diferentes puntos de vista a nosotros como investigadores, como científicos. Para ello, después de varias reuniones, nosotros determinamos, mi grupo de trabajo con el grupo de los clínicos, las características que deberían incluirse para llevar a cabo este estudio. Para este estudio se incluyeron 71 niños hospitalizados en el Hospital Infantil de México y de acuerdo a los médicos, fueron diagnosticados como itus no complicados. Estos niños cruzaron por diferentes salas de servicio, nefrología, urología, unidad de terapia intensiva pediátrica, unidad de cuidados intensivos neonatales, oncología y pediatría. La muestra se tomó a partir de la orina. ¿Cómo se hizo la toma de muestra? Bueno, puede ser chorro medio, nosotros lo hicimos por chorro medio, puede ser por sondeo vesical o por punción suprapúbica. Se hicieron las pruebas de Cass-Stanford, una prueba de manera común para determinar que por arriba de 100,000 colonias o unidades formadores de colonias puede considerarse un cultivo puro. Fueron 66.19 niñas, 40%, 47 de 71 y 24 de 71 niños. Las edades fueron entre 1 mes y 17 años. Y entonces, pues ya teníamos la colección de cepas, que fueron 103 cepas, muchísimas cepas que tenían algunos rastros de ser E. coli urinarios, fueron descartados. Y para ello viene la siguiente pregunta. Pues estoy en un nosocomio, ¿qué es lo más relevante de entrada? Pues la resistencia. Para eso, pues con la doctora Sara y algunos estudiantes, realizaron las pruebas de concentración mínima inhibitoria a los diferentes antibióticos. Es decir, a 11 familias de antibióticos se sometieron estas 103 cepas. Podemos ver en esta parte las concentraciones que se utilizaron, esto de acuerdo a las guías que determina la CDC, que es la CLCI, que comparte la CDC, y podemos observar que básicamente todas las cepas aquí son multidrogo resistentes. ¿Qué es multidrogo resistente? Es decir, cuando una cepa es resistente a más de 3 grupos de antibióticos. Entonces, esto suena bastante alarmante y de hecho por eso se ha descrito recientemente o en los últimos años que la resistencia antimicrobiana va a ser mucho más relevante en unos 10, 15, 20 años más que el cáncer de pacientes con cáncer. Y eso se debe porque hay una administración desmedida sin la regulación adecuada a los pacientes y lo que genera es que a través de la transferencia horizontal se lleva a cabo esa información que le permite a la bacteria ser resistente a diferentes antibióticos. Y aquí lo estamos viendo perfectamente. Por ejemplo, el 96% son ampicilinas, o en el caso cuando se empezó a implementar el antibiótico trimetoprim sulfametoxazol, que básicamente era cuando todas las cepas eran sensibles,
En los últimos años ha ido creciendo de manera alarmante hasta alcanzar un 67.07 o un 55%, y eso nos está indicando que los tratamientos a los pacientes con antibióticos no ha sido el adecuado. Algo está fallando ahí. Tenemos a las cepas XDR, les comentaba que se dividieron, o sea, de acuerdo a sus características, sus perfiles de resistencia, y encontramos básicamente que casi todos los que fueron considerados XDR están dentro o son 100% resistentes a antibióticos. Una cepa XDR es considerada con este perfil de resistencia cuando la cepa es resistente a más de 8 antibióticos de familias o más de 8 familias de antibióticos. Entonces, estamos ante un problema muy serio en los nosocomios y que debemos de tomar conciencia de la administración de este tipo de medicamentos, el que tiene que ser regulado de manera urgente porque la resistencia está incrementándose de manera alarmante. De una forma breve, les puedo comentar de estas 103 cepas, por ejemplo, cepas con 3 grupos de antibiótico tenemos un 31.7%, a 4 grupos 28.04%, a 5 grupos a 24.39% y así sucesivamente. Básicamente el 80% de estas cepas son multidrogo resistentes, pero si podemos observar, un 20% son extremo resistentes, es decir, que son a 8 a 9 grupos de antibióticos resistentes, y eso es alarmante. Dentro de todo esto, afortunadamente, dentro de más de 1000 cepas bacterianas Dupec que hemos aislado en el laboratorio, no hemos encontrado cepas pandrogo resistentes, es decir, que sea resistente a todos los antibióticos que pudieran existir actualmente en el mundo. Otro rasgo que determinamos fue la filogenia de estas 103 cepas. De acuerdo a Clemon, ¿cómo estaban distribuidas? Les había comentado que el grupo filogenético A1 y B1, o B, eran básicamente, bueno, el B1 eran cepas de comunidad, mientras que las cepas de nosocomios estaba asociado principalmente al B2 y al D. Podemos observar básicamente que todas las cepas, el más del 80% de las cepas, guardaban cierta correlación con los grupos filogenéticos B2 y D. Haciendo un análisis de cómo se comportan estos grupos filogenéticos con los perfiles de antibióticos de estas 103 cepas, encontramos que básicamente les comentaba que el 80%, por arriba del 80%, estaban asociadas al grupo filogenético B2 y el grupo filogenético D, mientras no encontramos el grupo filogenético B1. Sin embargo, hay una baja prevalencia o unos cuantos que están agrupados dentro del grupo filogenético A2. ¿Esto qué quiere decir? Esto indica que la mayoría de las cepas, arriba del 80%, son cepas que están circulando en un ambiente hospitalario, están circulando dentro del hospital, y que el resto de las cepas posiblemente ingresaron vía paciente, vía personal del hospital o cualquier otro vector diferente, cualquier otro mecanismo diferente, pero que no están circulando aquí en el hospital, que son como cepas que son transitorias estas cepas. Pero no solamente existen estos mecanismos. Recientemente, y nosotros fuimos uno de los primeros grupos que hicieron estudios sobre la presencia de integrones o la presencia de las BLES, que son las betolactamasas de espectro extendido. ¿Qué es un integrón? Un integrón es un elemento móvil capaz de integrar y expresar ciertos genes de resistencia, y básicamente tiene dos extremos conservados, 5' y 3', y en medio hay una región variable donde se encuentran dichos genes. En el caso de las BLES positivas, estas se caracterizan porque son enzimas fenotípicamente por conferir resistencia a las penicilinas y cefalosporinas de la tercera y cuarta generación. ¿Qué nos indica las BLES? Si una cepa es BLES, nos puede estar indicando que la resistencia de esta cepa antimicrobiana es altísima. Podemos observar, de acuerdo a los grupos filogenéticos B2 y D,
que entre un 43.75 y 44.3 tienen integrón tipo 1 y un 3.2 y 2.2 integrón tipo 2. Pero si ustedes observan, esto es alarmante, entre el 28.2 y 11.2 tienen este fenotipo Blaise, y eso quiere decir que se sigue ganando resistencia de una manera acelerada. En el caso de las cepas XDR, esta tendencia es muy parecida. Un alto porcentaje de las cepas que están dentro del grupo filogenético B2 y grupo filogenético D contienen el integrón tipo 1 y también contienen Blaise. Entonces, eso quiere decir que un paciente que ingresa a un hospital y que ingresa a la mejor por trasplante renal y se infecta con una de estas bacterias, el tratamiento primero tiene que ser muy cuidadoso por parte del médico, primero. Segundo, el tratamiento de elección a un antibiótico se reduce de manera significativa. Y tercero, tienen que primero erradicarse estas infecciones para poder proceder por la cual ingresó a dicho paciente. ¿Qué viene? Después de obtener estos amplicones, después de obtener el DNA, pues mandamos a secuenciar precisamente para determinar qué tipo de genes de resistencia estaban presentes en la región variable de los integrones, y podemos observar que encontramos una gran variedad de genes que generan resistencia. Por ejemplo, el difrofalato reductasa, tenemos streptomicina, tenemos a la gentomicina, en fin. Y esto, al parecer, sigue incrementándose de manera significativa conforme pasa el tiempo. Y la pregunta, entonces, me vino lo siguiente. ¿Cómo es la relación de la resistencia con los factores de virulencia de estas cepas? ¿Realmente una cepa de UPEC, para poder permanecer en un ambiente hospitalario, únicamente utiliza sus genes de resistencia o utiliza otros genes que le permitan o le confieran ventajas adaptativas? Pues resulta, les había comentado sobre los principales genes de virulencia y encontramos y seleccionamos un número variable de genes importantes para esta cepa. Encontramos a BCA, que es la celulosa, y se ha descrito en otras E. coli que básicamente entre un 80 y 90% de las cepas contienen el gen celulosa y codifica para celulosa. Sin embargo, nosotros no encontramos un porcentaje altísimo, pero sí encontramos, por ejemplo, en las adhesinas fimbriales un porcentaje muy alto. SPA, que es un gen que codifica para la proteína SPA y esta se ensambla para generar una estructura llamada SP. Tenemos a FIMH, que codifica para la proteína FIMH, y es la parte importante, la parte que media la interacción de la bacteria con su hospedero, y tenemos un porcentaje altísimo del 90%, 98.78%. Tenemos a un gen que se llama CCGA y codifica para CCGA. Este gen se había descrito solamente en otros estudios preliminares en un 12%. Y eso me llamó muchísimo la atención. Dije, bueno, pues voy a ver cuál es la función de esta proteína en estudios posteriores y les voy a platicar más adelante un poquito más. Y tenemos a PAPG que tiene 3 variantes, PAPG1, PAPG2 y PAPG3, y básicamente la más frecuente es PAPG2 con un 91.46%. Tenemos a los captadores de hierro, tenemos a las toxinas. Este comportamiento que ustedes pueden ver es un comportamiento hasta cierto punto similar con las cepas XDR. Justo cuando estábamos haciendo estos estudios, salió un trabajo sobre la importancia que tiene el gen TOSA, y salió por el grupo de Mowley, y decía que el gen TOSA está asociada principalmente con la presencia de los principales genes de virulencia en cepas de UPEC. Y eso me llamó la atención. Dije, bueno, pues entonces voy a hacer una correlación únicamente de cepas que tuvieran el gen TOSA desde el punto de vista de resistencia, desde el punto de vista de adherencia, desde el punto de vista de la formación de biopelículas, y empezar a sacar conclusiones del por qué de estas cepas pueden ser tan eficientes en un ambiente hospitalario. De una forma breve les puedo decir
cómo se comportan en cuestiones de frecuencia estos genes en una población de 103 cepas de UPEC. Podemos ver que FIMH, SGA, SPA, MOD-A, MOD-B o estos captadores del hierro son altamente prevalentes. Eso quiere decir que la bacteria tiene un arsenal importantísimo y por eso es un problema muy importante las infecciones nosocomiales, ¿no? Ya sea por UPEC o por alguna otra bacteria. Venía una parte muy interesante y su estudio les gusta muchísimo a los médicos de decir, bueno, la cepa es endógena o la cepa está aquí, cómo se comporta. Existe una técnica que se llama campos pulsados. Esta técnica de campos pulsados lo único que nos dice es si las cepas están muy cerca relacionadas clonalmente o están muy separadas, o decir si estas cepas están dentro de un ambiente hospitalario o son cepas endógenas que son transitorias en el hospital. Podemos observar estos clústeres aquí, estos 3 o lo que estoy señalando, que son cepas que fueron tomadas del mismo paciente en diferentes tiempos y a pesar de que son tomadas en diferentes tiempos, hay una pequeña variación en sus atributos patogénicos. Pero algo muy interesante, estas cepas, lo que me está indicando en un ambiente hospitalario es que estos han permanecido en el hospital durante muchísimo tiempo y que a pesar que se han implementado diferentes diferentes técnicas para erradicar estos patógenos nosocomiales, siguen prevaleciendo allá, ya sea por su capacidad de resistencia, ya sea porque presentan una gran variedad de factores de virulencia, ya sea porque en ambos funcionan como un feedback para poder, desde el punto de vista evolutivo, permanecer ahí. Entonces, esto me llevó más adelante a hacer otro tipo de estudios. En el caso de las extremos resistentes, pues son, digamos, datos muy parecidos. ¿Qué es lo que vino más adelante? Dije, bueno, estas cepas son multidrogo resistentes, son extremos resistentes, filogenéticamente están dentro de los grupos considerados como nosocomiales. Desde el punto de vista de los campos pulsados, estas cepas son relacionadas clonalmente. ¿Cómo se comportan en una superficie abiótica o una superficie no biótica? Entonces dije, pues voy a hacer ensayos de biofilm o de biopelículas bajo ciertas condiciones in vitro y determinar exactamente cuál es su comportamiento. Entonces, lo primero que hicimos fue un análisis cualitativo, es decir, agarrar el grupo de las cepas MDR y posterior a las cepas XDR. Para ello, obviamente se tomaron los controles negativos y los controles positivos y de acuerdo a la literatura, la formación de biopelículas se pueden considerar como no formadoras de biopelículas, bajas formadoras de biopelículas, medianas formadoras de biopelículas y altas formadoras de biopelículas. Podemos ver que de acuerdo a esta tabla, básicamente la mayoría cae dentro de las bajas formadoras de biopelícula. Cuando yo analizo estos datos y veo, dije, bueno, creo que mi teoría no va a ser como yo lo esperaba, ¿no? Entonces, y me puse a pensar, dije, bueno, ¿qué viene más adelante? ¿Cómo puedo visualizar? Y la primera pregunta que me vino en mi mente es, ¿qué cantidad de bacterias necesito? ¿O cuál es la concentración o las unidades formadoras de colonias que yo necesito para poder causar una infección? Entonces, pues no se sabe. Eso de una vez se los comento. Para otro tipo de colis se ha descrito, para otro tipo de bacterias se ha descrito la dosis mínima de infección, pero en UPEC no existe la dosis mínima. Pero dije, bueno, si no existe la dosis mínima, ¿cómo puedo visualizar que existen las cantidades suficientes para poder causar una infección? Tanto para una, por ejemplo, de acuerdo a los datos de MDR o los datos de XDR. El siguiente paso fue hacer una visualización a través de microscopía de luz. Es decir, el mismo ensayo se hizo por triplicado en 3 tiempos diferentes y resulta que encontramos esto. En la figura C1 es considerada como no formadora de biofilm. En la figura C2 como baja formadora de biofilm, mediana formadora de biofilm y alta formadora de biofilm. Ergo, viendo estas fotos, las bacterias están teñidas con Giemsa o con cristal violeta, me está indicando que hay una gran cantidad de bacterias suficientes para poder causar una infección a un paciente inmunocomprometido o a un paciente que tenga anormalidades en el tracto urinario. Entonces, por eso es muy complicado a veces erradicar estas bacterias cuando son tratadas con antibióticos. Es importante mencionar que los biofilm
son comunidades bacterianas que interrelacionan de manera muy estrecha entre ellas, puede ser vía decinas, vía fibras, vía proteínas de membrana externa, vía fibrinógeno, y hace que la permeabilidad hacia ciertos antibióticos sea muy complicado y por lo tanto la bacteria le permita sobrevivir de manera exitosa. Dije, bueno, ya determiné en forma general, tengo otros estudios que no los presenté ahorita, en forma general, cómo se comporta ante una superficie abiótica. Pero ¿cómo es el comportamiento de una superficie biótica de estas cepas? Si se tomaron al azar varias cepas y se hicieron ensayos de adherencia utilizando células HTV5, que son células de vejiga. Y podemos ver a través de un estudio cuantitativo el perfil de este comportamiento. Y podemos observar que las cepas se adhieren en diferentes porcentajes. Y la pregunta entonces viene, ¿por qué se adhieren en diferentes porcentajes? La respuesta es hasta cierto punto fácil, es porque cada una de estas bacterias están expresando diferentes factores de colonización, llámese pili tipo 1, llámese PAPG, llámese Curly o alguna otra proteína de superficie que está interaccionando con ligandos o receptores de las células HTV5. ¿Cómo se observa a través de un estudio cualitativo? Porque siempre me ha gustado visualizar, es decir, veo las células, bacterias, ¿cómo los podría ver por microscopía de luz, por microscopía de confocal, por microscopía electrónica de barrido, por microscopía de fluorescencia, en fin, por microscopía, bueno, por citometría de flujo? Todas estas técnicas ayudan a hacer este tipo de estudios. Lo que le estoy presentando es un estudio cualitativo visualizado por microscopía de luz. Lo que vemos aquí son las células teñidas con Giemsa después de 4 horas de infección con cada una de las cepas. Esto es tomando una cepa. Podemos ver aquí que hay una adherencia considerada como hasta cierto punto baja adherente, pero si ustedes ven, es una adherencia en forma difusa. Si nosotros tomamos una cepa, de acuerdo a los estudios cuantitativos más adherente, podemos observar que esto es el núcleo, esto es el citoplasma y podemos ver estos agregados bacterianos. Al parecer, esta cepa está formando un tipo de adherencia agregativa igual que esta. Si nosotros, de acuerdo también a los estudios cualitativos, tomamos cepas altamente adherentes, algo está pasando aquí. Esta observación o estos datos sugieren que posiblemente la cepa está secretando toxinas que está dañando el citoplasma y posiblemente el núcleo. Sin embargo, estos se requieren hacer estudios de apoptosis o algún otro tipo de estudios que realmente lo hemos hecho, o esta cepa que también es altamente adherente. Entonces, si nosotros nos preguntamos, dices, son multidrogoresistentes, tienen una gran arsenal de genes de virulencia y además son altamente formadoras medianas o tienen una gran cantidad de bacterias que se adhieren en superficies abióticas y además también se adhieren in vitro utilizando células de vejiga, dices, bueno, estamos con unos patógenos realmente alarmantes. Les había comentado hace poco que la aparición de un nuevo artículo sobre la relevancia de TOSA, para eso nosotros hicimos algunos estudios sobre este gen TOSA, sobre todo porque era llamativo, porque asociaban este gen con cepas nosocomiales, o sea, y no tanto con cepas de comunidad. De acuerdo a los diferentes grupos de trabajo en el mundo, la han asociado que cepas nosocomiales que llevan el gen TOSA tienen los principales factores de virulencia. Entonces dije, bueno, pues voy a clonar el gen TOSA, es un gen grandísimo, lo voy a mandar a secuenciar, voy a hacer la construcción y lo voy a purificar. Pero antes de eso dije, pues voy a hacer un análisis de cómo se está comportando con la resistencia. Dije, bueno, y con los grupos filogenéticos. Pues resulta, por ejemplo, que aquí tenemos una gráfica donde vemos en el eje de las X los grupos filogenéticos y en el eje de las Y los perfiles de resistencia. Podemos observar claramente que básicamente el grupo filogenético B2 y el grupo filogenético D albergan la mayoría de las cepas TOSA positivas y que tienen una relación muy importante con la resistencia a sus diferentes clases. Dije, wow, esto suena muy interesante. ¿Por qué no los grafico de esta forma?
ver cómo se comporta esa resistencia con los genes de virulencia. Y entonces, cuando hago este análisis, encuentro que una cepa, por ejemplo, mientras sea resistente a menos clases de antibióticos, contiene un mayor número de genes de virulencia. A medida que es más resistente o tiene más mecanismos de resistencia, el número de genes de virulencia es menor. Y posiblemente aquí dentro del auditorio habrá alguien que maneje la parte bioenergética y a lo mejor no me va a dejar mentir que ¿para qué requiere una bacteria todo este arsenal? O a lo mejor lo puede tener y lo puede tener apagado, pero ¿para qué puede tener todo este arsenal encendido? Desde el punto de vista bioenergético no es favorable. Entonces, o echo a andar la parte de resistencia o utilizo la parte de virulencia, pero en ambos casos la bacteria tiene la misma finalidad, es permanecer de manera exitosa en un ambiente hospitalario. Y eso sí correlaciona bastante interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si agarramos estos genes de virulencia y hacemos un análisis para tratar de encontrar cómo estos genes de virulencia de estas cepas están asociados a la adherencia en cepas de TOS A positivo? Podemos empezar en este diagrama de manera así muy general que PIMH, SSGA, parte del flagelo o PAPG2 son los principales genes que están asociados a la adherencia, es decir, los que me están mediando de cómo puede ingresar una cepa de UPEC en la uretra, pasando vejiga, ascendiendo al riñón y posiblemente causando bacteremia o sepsis. Les había comentado, en este caso, que el gen TOSA se clonó, se hizo la construcción, bueno, se mandó a hacer la construcción porque fue muy complicado, se generó la proteína recombinante, se purificó y resulta que es una proteína de 250 kilodaltones. Pero la pregunta dices, bueno, pues sí, qué padre, tienes la proteína recombinante. ¿Y cuál es la relevancia? Hablando con los clínicos me dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos sueros de pacientes de itus complicados, te los podemos donar, prueba la proteína y vemos si reacciona y si vemos si efectivamente esta proteína, en el momento que UPEC está colonizando al paciente, se está produciendo en vivo. Entonces, obviamente el control negativo, negativo no lo puse porque es negativo, pero aquí tenemos 3 pools de 18 sueros de pacientes con itus, dividido en 3 partes, y encontramos que efectivamente estos sueros reaccionan con la proteína recombinante TOSA. Eso quiere decir que la proteína, en el momento de que la bacteria está colonizando un paciente, está causando una infección por esta bacteria, se está produciendo en vivo. Dije, wow, esto es interesante. Y les quiero comentar que a partir de esto, pues estamos generando otros estudios y si en algún momento me vuelven a invitar, con gusto les podría platicar de lo que viene más adelante. Entonces, tenemos algunas premisas de estas cepas para tratar de entender cómo es que estas bacterias se están comportando en el ambiente hospitalario. La siguiente es, justo cuando estamos estudiando y me llama la atención, pues, con parte de mi grupo, es la presencia de esa exacerbada, de la presencia del gen de manera significativa de CSGA o del gen CSGA, que es la parte estructural de la fibra Curie. Parte de mis comunidades dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer estudios de microscopía electrónica de transmisión, toma diferentes cepas al azar y lo que vimos fue esto. Entonces, esto es mediante la tinción negativa, podemos ver diferentes bacterias, podemos ver este tipo de estructuras, son estructuras fibrilares, amorfas, flexibles, que están alrededor de las bacterias son en color negro porque es una tinción negativa, vista retrospectivamente de lo que es una bacteria real. Podemos ver cómo de manera de verdad exacerbada están produciendo este tipo de estructuras. Y lo que me llama, por ejemplo, la atención es la figura C. Dije, bueno, hay un poco de feeling, me dice, no sé qué está pasando. Le hicimos un zoom, hicimos una magnificación también de la toma y encontramos, además de estas estructuras fibrilares, amorfas, que están alrededor de la bacteria, que sugieren que es curly, desde el punto de vista morfológico, veo otro tipo de estructuras que son más delgadas, algunas flexibles, algunas más rígidas, y todo indica que estas estructuras que están aquí indicando la flecha pueden ser pili tipo 1 o pueden ser pili P. Entonces dije, tenemos esta parte, vamos a ver otro tipo de cepas, y resulta que no solamente con ese tipo de estructuras está asociada estas estructuras que parecen indicar que es curly,
sino también están asociadas con la producción de flagelo, estas estructuras largas, apéndices que le dan movilidad o motilidad a la bacteria. Dije, wow, bueno, este tipo de elementos, este tipo de factores de virulencia es lo que le permiten, cuando no utilizan todos sus mecanismos de resistencia, la bacteria poder sobrevivir en el ambiente hospitalario. Para ello, dije, bueno, pues vamos a hacer una mutación en el gen CCGA, la vamos a complementar, vamos a ver cómo se comporta para tratar de entender un poco su función en células HTV5, que son células de vejiga. Y bueno, lo que están aquí, están viendo son las características generales de Curly. Está incluida dentro de un operón, participan varias proteínas. Y lo que hicimos fue, primero generar la mutante, agarrar ese mismo gen, complementarlo en un vector y hacer los estudios de adherencia. Y utilizamos dos líneas celulares de vejiga, que es HTV5 y HTV4. Básicamente, como pueden ver aquí, es el mismo comportamiento, es decir, la célula pierde su capacidad de adherirse cuando se pierde o cuando se deleta el gen CCGA, pero que recupera esa función, esa capacidad de adherirse cuando el gen es restablecido nuevamente. Esto sucede con HTV5 y este mismo fenómeno sucede con HTV4. Entonces dije, bueno, pues tenemos estos ensayos, todo indica que efectivamente la función de Curly es muy esencial para llevar a cabo la colonización de la bacteria. Y entonces se me viene a la mente todo lo de atrás y dije, ok, el pili tipo 1 a través de FIMH se expresa únicamente en vejiga, hay una especie de feedback, coloniza lo que es riñón, apaga la expresión de FIMH, enciende PAPG, y entonces coloniza riñón. Dije, ¿a qué viene todo esto? Con estos datos me está diciendo que Curly pudiera estar colonizando vejiga y no se apaga, y una vez que llega a riñón, favorece la colonización de la bacteria. Entonces dije, pues vamos a hacer ahora estudios en vivo. Vamos a utilizar algunos ratoncitos en colaboración con la doctora Fierros, que es inmunóloga por excelencia durante muchos años, que esa fue alumna del doctor Isibasia. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar en esta parte y vamos a ver cómo se comporta. Y ella propuso, vamos a utilizar ratoncitos, y se hicieron 3 ensayos, en cada lote eran 6, y evaluamos la función de Curly. Resulta que la mutante en CCGA de esta cepa I reduce de manera significativa, utilizando, cuando se toman los ratoncitos, se toma la vejiga, se hacen los macerados, se hace la cuantificación, y hay una disminución importantísima. Cuando se complementa o se utiliza la cepa complementada, no se alcanza a restaurar. Se hicieron varios estudios, pero por alguna razón no se alcanza a restaurar. Posiblemente tiene que ver con el vector, desconozco esa parte, pero sí incrementa significativamente su colonización. ¿Qué pasa cuando agarramos y hacemos los macerados de riñón? Tiene este mismo fenómeno. Resulta que la cepa wild-type tiene un porcentaje determinado de colonización. La mutante sufre una disminución de manera significativa y la cepa complementada se restaura de manera eficiente. Dije, pues eso está muy interesante. Entonces, estos datos lo que me están indicando, efectivamente, la premisa que había yo encontrado es que efectivamente Curly se expresa en uretra, se pudiera estar expresando, y también vejiga, y cuando asciende a riñón, también contribuye y promueve que la bacteria pueda colonizar de manera eficiente al riñón, y por lo tanto la bacteria permanecer. Y si es intracelular, por ejemplo, en vejiga, pues es muy difícil, una vez que la bacteria entra intracelularmente en vejiga, es muy difícil de erradicarlo, porque generalmente los antibióticos que se utilizan no son invasivos. Entonces se necesita la combinación de ciertos tipos de antibióticos para sacar la bacteria y después eliminar a la bacteria. Llegando a este punto dije, bueno, pues ¿qué está pasando desde el punto de vista de tejidos? Aquí en el Hospital Infantil de México tenemos un patólogo expertísimo, muchísimos años, de acuerdo lo he conocido, y la verdad es un académico excelente, tiene muchísimos trabajos, y dije, ¿sabes qué? Mira, tengo este problema, o tengo este estudio. Me dijo, ¿sabes qué?
tráeme los órganos de vejiga y riñón, yo hago los cortes, te los analizo y vemos cómo se está comportando tus cepas, ¿no? Tenemos en este lado la vejiga, tenemos el riñón, la que es tratado con PBS, tenemos a la cepa wild type, podemos observar, no soy patólogo, pero de acuerdo a la palabra del patólogo, es que hay un daño tisular muy importante y que estas son bacterias. En el caso de la mutante, ese daño es poco significativo comparado con la mutante. Y en el caso de la cepa restaurada, al parecer también hay bacterias aquí, muy importante, yo creo que por la toma no se alcanza a ver, pero lo que les quiero decir es que al parecer, o los estudios iniciales, los estudios preliminares indican que Curry, la fibra Curry, está jugando un papel, un rol, un papel, una función muy importante en la colonización de la bacteria a su hospedero, llámese en vivo o utilizando ratones o estudios in vitro utilizando células HTV5 o HTV4. Y entonces viene la pregunta muy importante, ¿qué debemos de hacer nosotros como pacientes, nosotros como personal dentro de un hospital? Porque si nosotros observamos y analizamos, estas cepas son muy agresivas desde el punto de vista que sus perfiles de resistencia son altísimos, con una gran variedad de genes de virulencia que pueden ser expresados de manera hasta simultánea. Y entonces la pregunta es, y quizá alguno de ustedes habrá dicho, es que ingresó por trasplante de X o por X tratamiento y murió por una infección nosocomial. Eso es muy común escuchar en México. Entonces, de manera breve, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, hay que tener conciencia del uso de los antibióticos, no usarlos desmedidamente, porque de acuerdo a varios artículos han mencionado que en 10, 15, 20 años este va a ser un problema muy serio, la multiresistencia, y que puede estar hasta por encima de cáncer. Básicamente no me queda más que agradecer parte de mi grupo de trabajo. Tenemos a la doctora Ariana, que ha sido una pieza muy importante para el funcionamiento del laboratorio. En muchos de los aspectos han recaído bajo también su responsabilidad. Tenemos a la doctora Sarita Ochoa, que es parte medular de este proyecto. De hecho, fue parte de su tesis doctoral. Ella llegó conmigo al laboratorio haciendo maestría y después de un periodo largo y retardo de convencerla que el doctorado era importante, logró hacerlo y pues es una persona bastante bien y exitosa. Ambas son muy exitosas. Tenemos a Karina. Es sorprendente su capacidad de poder integrar muchos datos. Es una persona importante, esencial en mi laboratorio. A Gerardo, que hizo la tesis de licenciatura conmigo, siendo trabajador en un hospital infantil. Sin embargo, él ha ido creciendo de manera significativa y es el responsable de muchos estudios moleculares. Y a los estudiantes de maestría y doctorado, que no están aquí todos, pero que de alguna manera han contribuido para que estos estudios sean exitosos. Siempre he creído que los doctores que estamos de este lado, y eso lo puedo decir abiertamente, que aprendí de Jaime Mas, que los estudiantes tenemos toda la facultad única, la facultad de pensar, de proponer y de echar a andar nuestra imaginación para hacer N de experimentos, de imaginarnos que las cosas pueden suceder de esta forma. Mientras nosotros como responsables de esos proyectos, nuestra función es bajar recursos para que estos chicos puedan desarrollarse de manera alentadora, prometedores ante un México que requiere de estas personas intelectuales. No me resta más también que agradecer al área de Laboratorio Clínico Central, que el jefe Israel Parra, con todo ese equipo que nos ha proporcionado todas estas cepas, al doctor Juan Pablo Reyes Grajeda, que he hecho una gran colaboración, es amigo de años, en donde me ha permitido poder utilizar sus equipos, o al doctor Miguel Ceballos, que es parte que está en Cuernavaca y que ha sido muy importante porque hemos secuenciado varias cepas y para entender cómo es que estas cepas se convierten, estas cepas móviles, esa relevancia, esa importancia en un ambiente hospitalario. Al doctor José Arellano, que ha sido incansable amigo para tratar de colaborar y sacar y buscar respuestas a este tipo de problemas, a la doctora Briseida, que nos ha abierto las puertas, a pesar de que está dentro de la dirección, ha sido muy amable, ha abierto de manera exacerbada, listo, tienen todas las cepas, tienen todos los estudios. A la doctora Daniela de la Rosa,
que hemos hecho una gran amistad con el tiempo de los trabajos y que hemos trabajado los brotes hospitalarios, a la doctora Silvia Yono, al doctor Oliver, a la doctora Graciela, al doctor Sergio Zavala, que han contribuido todos ellos en este tipo de estudios. Y pues esta es una foto de una de las cepas de UPEC, en donde quizá no esté tan nítida, pero indica que al parecer estas cepas están produciendo curly. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Si hay alguna pregunta del público. Hay una pregunta en YouTube, si quieres yo te la transmito. Claro, sí. Dice, sí, doctor Juan, gracias por su charla. En su opinión, ¿cuál sería el manejo del paciente para evitar el contagio de cepas resistentes? De Yolanda Quintana es la pregunta. Mira, creo que hay algo que hemos dejado de hacer y posiblemente con esta pandemia de SARS-CoV-2 es que hemos aprendido o reaprendido muchos el uso del lavado de manos. Eso ayuda muchísimo. El tener conciencia que tú vas al baño, te puedas lavar las manos, el que tú si estás dando una atención médica, te quites la bata y lo dejes ahí y salgas a comer o salgas y hagas tus actividades, eso reduce de manera significativa. Muy corto, sí puedo comentar, con la doctora Daniela tenemos un grupo de Lávate las Manos, el programa Vamos por el 100, en donde se fue monitoreando todos los patógenos nosocomiales, en donde se obligaba a todo el personal, al personal del hospital, a pacientes, que fue muy complicado, a los familiares, a lavarse las manos. Y eso permitió de verdad, de manera significativa, reducir estas infecciones nosocomiales. Y obviamente es conciencia. No sé si algo más o alguna pregunta, Leonardo. Por acá en YouTube no. ¿Hay más preguntas del público? Tampoco en el chat de Zoom. Yo puedo preguntar, Rocío Salceda. Por supuesto. Hola, doctora. Mucho gusto. Oye, te quería preguntar, ¿y estas bacterias también afectan a los adultos mayores? Sí. Creo que en ellos también es un problema muy serio porque tienen una altísima resistencia y se vuelve un problema importante a nivel, pues, socioeconómico inclusive, ¿no? De hecho, es un problema socioeconómico, doctora. Sí, efectivamente, afecta a todas las edades. Yo creo que como mujeres, en algún momento de su vida han pasado o han cursado por una infección de vías urinarias. Eso lo han hecho. No sé los mecanismos que hayan utilizado para erradicar esa infección, pero creo que se tienen que hacer antes de administrar un antibiótico unas pruebas, las pruebas de MIC, para determinar si esa cepa es sensible o resistente a X tipos de antibiótico, porque el uso desmedido, que es lo que tenemos común en México, no se lleva a cabo eso. Es más, yo le puedo decir, en tal colonia se consiguen antibióticos de tal tipo y lo venden sin receta. Eso es una práctica común, es una falta de conciencia, genera esa resistencia. Y efectivamente, el sistema inmune de las personas de la tercera edad es mucho más deficiente comparado con la población de otras edades, y eso implica que efectivamente la bacteria pueda colonizar y pueda hacer este paciente más susceptible a una infección por esta bacteria. Gracias. Muy bien, ¿hay más preguntas del público? Sí, Leonardo, perdón, soy Berta. Sí, te oímos. Gracias, Juan, muchas gracias. Hola, Berta. Hola. Quería ver si en tu laboratorio están haciendo algo como terapia antivirulencia contra el curly, o han probado algo de esto. Claro que sí. Mira, Berta, es muy complicado poder presentar todo esto. Mira, después de esos estudios, sí te puedo comentar que identificamos que FIMH, que es una adhesina que está en la punta distal del pili tipo 1, PAPG también del pili P y curly, se hicieron proteínas quimerias
una fusión de proteína, una fusión de estas 3 proteínas. Y se hicieron varios estudios precisamente para tratar de localizar, más que de detección, proponer una vacuna viable que nos permita reducir estas infecciones de vías urinarias. La respuesta o los datos iniciales indican que sí hay protección, pero es utilizando en sus diferentes combinaciones FIMH, PAPG y CCGA, es decir, puede ser primero FIMH, PAPG, CCGA, luego PAPG, FIMH, CCGA. Fueron las combinaciones necesarias y vamos, este estudio todavía está en camino, pero al parecer todo indica que, por ejemplo, de acuerdo a nuestros estudios, que 2A puede ser un buen móvil para considerar a futuro la identificación, un método de detección para cepas de UPEC multidrogo resistentes o extremo resistentes. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Berta. Gracias. Hay una segunda pregunta de Yolanda Quintana en YouTube. ¿Existe alguna campaña sobre higiene adecuada a nivel uretra? Pues mira, las campañas que se han hecho siempre, ¿no? Y eso se ha descrito por varios artículos, en la literatura, que mucho de las infecciones de vías urinarias precisamente viene por un mal aseo, ¿no? Entonces, siempre se ha hecho esa recomendación que tiene que hacerse un buen aseo precisamente para evitar esa transmisión o ese desarrollo de infección por esta bacteria. En el hospital infantil, mira, se han adquirido, por ejemplo, varios equipos para tratar de erradicar esta bacteria. Hay un programa, les comentaba, que se llama Vamos por el 100. En el momento que este programa como que afloja un poco, las infecciones nosocomiales se incrementan exacerbadamente. Entonces, yo creo que tiene que ser un poco más de conciencia personal, per se, para tratar de evitar este tipo de infecciones por estas bacterias, porque realmente no lo tenemos. Y yo siempre me he quejado, los médicos no tienen, o muchos médicos no tienen este tipo de conciencia. Yo he visto en el comedor, he bajado algunas veces y ves a los médicos con batas, con sus aparatos ahí, en donde atienden a los pacientes y suben a sus oficinas o a sus áreas de trabajo y seguramente siguen trabajando, o vemos a los médicos con sus batas saliendo del hospital. Ese tipo de cosas promueve precisamente este tipo de diseminación bacteriana y por lo tanto ese tipo de infecciones. Sí, listo, Leonardo. Muy bien. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Pues no nos queda entonces más que agradecerte, Juan. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Juan. Gracias por el seminario. Soy Félix Resillas y muchas gracias. Hola, Félix, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias. No, la verdad, es un placer que me hayan invitado. Pues me siento como en mi casa. Digo, tantos años estando ahí. Digo, te conozco muy bien desde que llegaste. La verdad es un honor, ¿no? Es un honor poder dar una presentación. Les pido una disculpa por todo este contratiempo aquí de moverme para darles esta presentación. Y pues gracias. Así es. Gracias, Leonardo. Un abrazo a Jaime Mas, por ahí, y saludos a todas y todos. Rocío, Berta, Gusto. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan, de nuevo. No, gracias a ti, doctor. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo. Acabo, Juan, de ver otra pregunta, perdón. ¿Quieres del doctor Dreyfus? No, sí, adelante, todavía estoy conectado. Ok, perdón. Sin problema. Dice, buenas tardes, Juan. ¿Algún comentario sobre el papel que juega la motilidad mediada por flagelo en la patogenicidad en vías urinarias superiores? Saludos cordiales. Es del doctor Dreyfus. Hola, doctor. Muchísimas gracias. Pues usted es experto en Escherichia coli, bueno, más bien en flagelo. Sí, se cree que, por ejemplo, el pili tipo 1 en flagelo, el proceso de ascender de riñón de vejiga a riñón es a través de flagelo. Al parecer, datos iniciales, aunque algunos
datos de otras literaturas indican que puede estar involucrado también adherencia, pero no son datos contundentes. Yo creo que sí, más bien lo utilizan como un elemento de motor que le permite ascender de manera eficiente hacia riñón, con la parte mecánica que tiene que ver con la parte mecánica de la orina, sí. Muchas gracias, Juan. Un saludo, doctor. Un abrazo. Gracias, otro igual. Gracias. Gracias.